Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias al Consejo Profesional de Ciencias de la Educación de La Rioja. Mi nombre es Cristian Zavala, yo pertenezco al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, me desempeño como docente de distintas instituciones educativas y distintos niveles de educación, tanto inicial, primario, secundario y terciario. Nos parece muy importante atacar el tema de videollamadas, videoconferencias, ya que viendo la situación que estamos atravesando a través de la pandemia y sabiendo ya que existen docentes que venían trabajando a través de estos medios y recursos, tenemos otro grupo de docentes, que debe ser la gran mayoría, que están descubriendo estas cuestiones, que están conociendo, que se están asesorando, que se están capacitando, investigando sobre los recursos que se pueden ajustar para poder brindarle los contenidos de distintos espacios curriculares. Entonces, bien, nosotros consideramos de que es necesario seleccionar o ver algunas cuestiones anteriormente a tomar la decisión de utilizar algún recurso. Entonces, por eso, si nos preguntamos cuál es la aplicación que podemos utilizar y necesitamos revisar varias cuestiones, tengamos en cuenta que aplicaciones hay un montón como Zoom, Meet, Jitsi Meet, Skype, Hangouts, entre otras. Son cientos de aplicaciones que de alguna forma nos están brindando un servicio de videollamada. En la mayoría de sus casos son empresas privadas que desarrollan y que nos prestan ese servicio, ¿sí? Ya sea de forma gratuita o después para ampliar el nivel de acceso que podamos tener, con algún costo. Consideramos que las variables que estuvimos mencionando están numeradas dentro de 5 cuestiones esenciales, como es obtener un diagnóstico. Este diagnóstico nos estamos refiriendo puntualmente a la edad de las personas con las cuales nos queremos comunicar. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar con estudiantes de entre 5, 6, 7, 8 años y trabajar con adolescentes, con personas mayores. Entonces, por eso puntualmente necesitamos conocer con quién nos queremos comunicar, qué recursos tiene la comunidad a la que nos estamos refiriendo. Esta comunidad, no nos olvidemos que también necesitamos saber qué manejo del recurso. Si estas personas conocen el recurso, van a poder desempeñarse, porque no solamente se trata de videollamadas, sino que nosotros por ahí podemos pensar un poco más allá sobre cómo vamos a implementar esa videollamada. Si nos vamos a estar solamente comunicando para hablar de determinada forma, habilitando micrófonos, o lo estamos por hacer de alguna otra forma, donde va a ser una clase expositiva, donde vamos a tener una pizarra atrás, o lo vamos a trabajar todo digitalmente. Entonces son cuestiones que nosotros debemos estudiar previamente antes de seleccionar la herramienta que consideremos necesaria. Un segundo punto dentro del diagnóstico, nos parece que los acuerdos institucionales que se puedan resolver con un equipo directivo también son fundamentales, porque pongamos situaciones en las que un adolescente, un estudiante de cualquier edad, de repente se encuentra con que está recibiendo videollamadas, clases de un docente por una aplicación que se llame Jitsi Meet, por mencionar alguna. Y tiene otro docente de la misma institución que le está brindando clases a través de Meet, por ejemplo. Entonces son cuestiones a resolver, ya sea por el equipo directivo o bien recomendado por los docentes más idóneos del área, que puedan asesorar y que puedan de alguna forma, en común acuerdo, resolver cuáles
la aplicación o cuál es el recurso que más se adapta a la necesidad de estos docentes. Por eso creemos que es necesario que hagan las reuniones previas por cualquier medio y que se resuelva a nivel institucional. Por otro lado, la selección de contenidos. En selección de contenidos nos referimos puntualmente a lo que cada docente desea enseñar y cómo lo va a hacer, ¿no es cierto? Si planteamos que tal contenido estaba pensado en forma presencial, estaba pensado para la segunda mitad del año y por ahí yo estoy utilizando justo un recurso y justo un material específico, por ahí puedo ver de ajustar algunas cuestiones a fines de trabajarlos en mis clases, en mis videollamadas. Entonces creemos que la selección de contenido es una parte a revisar previo a seleccionar la herramienta. Bueno, luego entramos en una etapa de planificación donde debemos considerar cómo vamos a interactuar con los estudiantes. Lo vamos a hacer de una manera expositiva, lo vamos a hacer con participación de los estudiantes. ¿Cómo va a ser este tema de la retroalimentación? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué tipo de actividades pensamos con los estudiantes? Si ellos van a entregar algún tipo de material audiovisual, lo van a hacer en papel y lápiz, enviando una fotografía. ¿Cómo lo van a trabajar? Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer previamente y seleccionando todas estas cuestiones que hablamos anteriormente con respecto al diagnóstico. Ya sabemos con qué recursos cuentan, ya sabemos a qué edad está dirigida, ya hemos pactado con otros docentes de otros espacios curriculares a fines de utilizar todos la misma metodología. Bueno, justamente cuando hablamos de planificación, que podamos visualizar nosotros cómo va a ser esa comunicación con el estudiante. Repito, si solamente nos vamos a dirigir a través de una sala, de una videollamada donde vamos a establecer comunicación, el docente ¿qué lugar ocupa? El docente participa, el docente comunica, el docente permite a los estudiantes interactuar. ¿De qué forma lo hace? ¿Necesita algún tipo de espacio de conversación, de chat a la misma vez que está hablando? Entonces son preguntas que debemos hacernos, que debemos planificarlas justamente para poder tomar una decisión de cuál es la herramienta más adecuada. Ya vamos a ver que también existen algunos paquetes, como pueden ser G Suite o el paquete de Microsoft, el 365, que también nos ofrecen herramientas donde nos permiten espacios de almacenamiento, calendarios, bueno, y otras cuestiones que hacen a que nosotros podamos implementarlo y está más pensado para lo áulico, ¿sí? Si estamos hablando que solamente nosotros necesitamos comunicarnos con los estudiantes a través de un video que le proporciona el docente, y ya podemos pensar en otras herramientas. Entonces, justamente esta etapa de la planificación es lo mismo que nos pasa frente al aula. Nosotros planificamos la clase que vamos a dar, cómo la vamos a evaluar, cuáles son los tiempos, cuál es el contenido que se aborda, si hay alguna cuestión transversal al contenido que vamos a dar. Entonces creemos que es necesaria esta cuestión. Bueno, después me fui un poquito al tema de evaluación, o bien pensando en la devolución del estudiante. Esta devolución, como dije recién, cómo vamos a recibir ese material y qué recurso tenemos o qué herramienta tenemos nosotros para recibir esa información. Lo vamos a hacer a través de un correo electrónico, lo vamos a hacer a través de un espacio de almacenamiento asignado de algún servidor específico, lo vamos a hacer a través de mensajería instantánea. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Entonces,
debemos considerar, porque tenemos muchísimas formas de trabajar este tema, ¿no es cierto? Esta devolución también podemos pensar en formularios web, podemos pensar en gamificación, podemos pensar en juegos que existen en distintos sitios que pueden ayudarnos a nosotros a resolver toda esta decisión que debemos tomar para la selección de alguna herramienta específica. Entonces, creemos que no es solamente decir esta funciona bien, adquirí esta y punto. Así que bueno, es un poco transmitirles, después refiriéndonos puntualmente a la retroalimentación, justamente lo hemos mencionado, si va a haber futuras exposiciones orales, si los estudiantes de alguna forma van a exponer un trabajo, lo van a presentar, lo van a trabajar colaborativamente a través de alguna herramienta. Entonces, todo esto lleva a que nosotros nos planteemos previamente qué es lo que estamos buscando y cómo lo estamos buscando. Entonces, una vez que tenemos definidas todas estas cuestiones, ya podemos empezar a pensar en alguna herramienta específica. Bueno, como aspectos importantes dentro de lo que venimos mencionando, creemos que hay que pensar en retroalimentación. Ahí mencionamos algunos recursos que nos pueden ser muy útiles, como es Padlet, foros, mensajería, grupos, redes sociales. Bueno, aquí hay que tener en cuenta varios aspectos con respecto a los grupos, a las redes sociales, a la mensajería instantánea, justamente que deviene de lo que estuvimos investigando previamente o bien diagnosticando. ¿Con qué edad de estudiantes estamos trabajando? Tengamos en cuenta el tema de la privacidad. Las redes sociales por ahí no es lo más recomendado, pero existen grupos cerrados que nosotros podemos crear a fines de establecer y pensar en esta cuestión de retroalimentación. ¿Sí? No olvidemos también que necesitamos conocer, como dijimos previamente en el diagnóstico, el conocimiento previo que tiene el estudiante, el recurso con que cuenta el estudiante, y bien si hemos acordado con los mismos docentes trabajar en plataformas iguales, ¿sí? Si vamos a trabajar cada docente en una plataforma distinta de la misma institución, por ahí no es lo más recomendado, ¿sí? Por ahí creamos confusión en los estudiantes y bueno, nos encontramos ante otra dificultad. Entonces también pensar en trabajo colaborativo. Podemos mencionar algunas aplicaciones como son Google Docs, presentaciones de Google, paquetes de Office 365 que también nos ofrecen algunos recursos para trabajar de forma colaborativa. Pensar en evaluación, cómo vamos a obtener esta evaluación, que algo mencionamos hace algunos instantes. Si lo vamos a hacer a través de formularios web, de espacio de almacenamiento, donde vamos a recibir algunos trabajos, algunas actividades pensadas para los estudiantes, si lo vamos a recibir a través de correos electrónicos, o cómo vamos a recibir nosotros esta. También existe, que sé que muchas instituciones, muchos docentes están trabajando, bueno, a través de grupos de WhatsApp o bien por medio de los preceptores en esta época de pandemia. Pero bueno, justamente porque se ha hecho un análisis previo que tiene que ver con la conectividad de los estudiantes, con el uso de los recursos de los estudiantes. Entonces, todo esto nos ayuda a analizar y a comprender de que no es solamente decir cuál es la mejor aplicación para realizar videollamadas. Como mejor aplicación, de acuerdo a lo que yo necesito hacer, si voy a trabajar con pizarra digital, si voy a estar compartiendo pantallas, si necesito que los estudiantes participen en mi conversación o en mi charla. Entonces,
hay muchas cuestiones que debemos tener en cuenta, como las que venimos mencionando. Pensar en autonomía, impulsar o promover al estudiante con clases motivadoras que lo inviten a investigar, que lo inviten a consultar, que ellos quieran de alguna forma adquirir más conocimiento, ¿no es cierto? Y en esto hacemos hincapié en lo que venimos trabajando acerca del aprender a aprender. Pensar también en gamificación, en formas de juegos, podemos mencionar algunas aplicaciones o bien sitios web que nos ofrecen trabajar a través de algunas aplicaciones, desarrollando algunos juegos que los invitan a los estudiantes de una forma más amigable a trabajar, como son Cerebrity, Brainscape, Educaplay. Son algunas aplicaciones que las podemos googlear si se quiere, y bueno, nos invitan justamente a crear algún tipo de pregunta o respuesta, algún tipo de crucigrama, a fines de que los estudiantes puedan resolver de acuerdo a los contenidos que venimos trabajando. Bien, las competencias de educación digital, que es lo que propuso en un primer momento el Plan Nacional de Inclusión y Educación Digital, en toda esta cuestión de trabajar a través de recursos, a través de videollamadas, a través de aulas virtuales, se considera como la alfabetización digital, donde hay participación responsable y solidaria por parte del estudiante, pensamiento crítico, uso autónomo de las TIC, creatividad e innovación, información y representación de justamente comunicación y colaboración. ¿Sí? Estas son las competencias de educación digital que se vienen trabajando desde ya hace varios años a través del Plan Nacional que mencionaba. Bien, en cuanto a las aplicaciones y usos, acá entramos en un panorama donde, como les decía previamente, tenemos cientos de aplicaciones que nos invitan a utilizarlas, como son Skype, Meet, Zoom. Yo solamente separé algunas porque son las más nombradas, las más conocidas, pero debemos comprender lo siguiente, ¿sí? Todas se tratan de aplicaciones o bien de empresas privadas. Las empresas privadas día a día se encuentran desarrollando y compitiendo entre ellas. Entonces, el hecho de adquirir cualquiera de las aplicaciones que nos invitan hoy a realizar videollamadas, estamos de alguna forma adquiriendo un software o una aplicación específica de una empresa privada. Todas estas son empresas privadas, separando a Jitsi Meet, que se trata de Creative Commons, que en realidad se trata de un software libre. Bueno, dentro de las aplicaciones de software libre, como lo que estamos mencionando, también debemos tener en cuenta que justamente no nos solicita ningún usuario, ninguna contraseña, ningún dato en particular para formar parte de una videollamada. Entonces, por ahí puede ser beneficiosa en algún aspecto, o bien nosotros consideramos que nuestros datos no son tan privados. Bien, esto lo decimos ¿por qué? Porque si yo preguntara ahora a modo general, nosotros por ahí sentimos ciertos temores, ciertos medios a la hora de utilizar algún medio digital, como puede ser cualquiera de las herramientas que venimos mencionando. Yo ahora pregunto, yo mencioné recién que todas estas empresas son privadas salvo Jitsi Meet, y si preguntan a nivel general, como decía,
de repente nos podemos encontrar con que estamos compartiendo datos permanentemente. Lo estamos haciendo a través de las redes sociales, instalando cualquier software en un smartphone, en un teléfono. Lo estamos haciendo a través de las cuentas de correo electrónico, a través de los navegadores que utilizamos. Entonces, ¿a dónde está la privacidad de la que nos queremos resguardar? ¿Sí? Simplemente lo que estamos haciendo es a través de mi cuenta de correo, por ejemplo, como puede ser el caso de Meet, utilizar una herramienta que por ahí está pensada para el ámbito educativo conjuntamente con cientos de herramientas más que las podemos ir conociendo y que día a día vamos conociendo alguna herramienta nueva, pensada específicamente para lo educativo, ¿sí? Lo tenemos, por ejemplo, se habló mucho del caso de Zoom, de que no había un cifrado de datos de extremo a extremo, pero entiendo que como toda empresa privada se trabaja en el día a día a fines de resolver esos problemas, ya que su competencia si no le pasa de alguna forma por encima. Entonces, absolutamente todas las aplicaciones que vemos que son de empresas privadas nos van a requerir ciertos datos. Está en nosotros seleccionar cuál es la que consideramos. Por eso, toda esta investigación previa, que no tratamos puntualmente de investigación, sino de obtener diagnóstico, de ver el recurso que necesitamos, de ver la planificación, los contenidos que debemos abordar, los acuerdos institucionales. Ya podemos pensar en algunas herramientas como son los paquetes de G Suite, que por ahí es lo que más se está utilizando, que te brinda un aula virtual. Y esa aula virtual tiene siempre un mismo vínculo, si queremos configurarlo de esa forma o no. Entonces, contar con el aula virtual siempre con el mismo vínculo a través de las videollamadas, por ahí es beneficioso y no estar constantemente generando e invitando cuentas distintas de correo electrónico, ¿sí? Tratar de unificar en el sentido de que tal institución puede adquirir, porque es para uso educativo, el paquete G Suite, que es muy recomendado, se viene utilizando en muchas instituciones, pero bien, también tiene que ver si el docente lo que está proponiendo es solamente una clase expositiva, ¿no es cierto? Si no necesitamos que los alumnos participen en la clase, solamente nos vean el video o bien vean la actividad que estamos desarrollando, algún tipo de ejemplo. En ese caso, si no vamos a estar hablando con nuestros estudiantes, ya podemos pensar en realizar un video, ¿sí? Por ahí estamos haciendo la misma actividad y nos estamos confundiendo. Queremos usar videollamada donde tenemos más de 30 micrófonos habilitados o 50 o 200 micrófonos, perdón, y lo que queremos hacer es simplemente comunicar una clase expositiva, que a su misma vez podemos, a través de un foro, en cualquier sitio que nos ofrezca este servicio, podemos realizar consultas acerca. Por ejemplo, puede ser el uso de Classroom. Si nosotros necesitáramos, podemos de repente publicar un video, o bien YouTube también permite ese tipo de ida y vuelta, si se quiere. Ahora bien, tenemos muchas redes sociales, por eso también figuran en la placa que estamos viendo. Las redes sociales también nos permiten subir algunos videos y participar de alguna forma a través de mensajes. Entonces, la decisión que se pueda tomar y la comparación de las herramientas, vuelvo a repetir, estamos hablando de empresas privadas que trabajan en el día a día, y esto lo sabemos, lo conocemos porque tenemos gente allegada que está dentro de estas empresas y de alguna forma modifican a diario
a diario cuestiones que tienen que ver con la competencia. Entonces, por ahí nos podemos encontrar, si yo a esta charla lo hubiese dado hace 20 días atrás, me hubiera dado con que Zoom no es la misma herramienta que hace 2 meses atrás. ¿Me explico? Skype lo mismo, Meet también. Meet ahora es gratuita, lo acabamos de utilizar hace un par de días, es gratuita para las cuentas justamente gratuitas que no pertenecen a un paquete de G Suite como era antes, ¿sí? WhatsApp de repente de cuatro participantes pasa a tener 8 y sin embargo en cualquier momento nos puede presentar alguna pantalla digital. Entonces, vuelvo a lo que planteamos en un principio. Tenemos un diagnóstico, sabemos las edades, sabemos cuántos participantes son, sabemos los recursos que necesitamos, sabemos lo que queremos mostrar. Entonces, en base a eso es que ahí podemos tomar una decisión. Y repito que no damos las características puntuales a que se modifican día a día. Podemos hablar de cualquiera de estas aplicaciones que en el transcurso de un mes ya van proporcionando nuevas funcionalidades, ¿sí? Cualquiera de estas podemos saber que permiten el uso de cámara y micrófono, posibilidad de compartir pantalla en nuestro equipo, crear contraseña para evitar que otros usuarios entren en la videollamada, posibilidad de desactivar el audio de todos los usuarios. Son aspectos que tenemos que tener en cuenta, ¿bien? Y de acuerdo al contenido, a los estudiantes, a los acuerdos que hemos realizado previamente. También si nos permite a nosotros sincronizar la llamada con nuestra cuenta, si tiene la posibilidad de grabar la videollamada justamente para que después podamos subirlo a un sitio o compartirlo para algún estudiante que no ha podido acudir, tengamos en cuenta, y acá retomamos la etapa de diagnóstico, de evaluar que quizá hemos analizado que los chicos cuentan con los recursos. Chicos me refiero a estudiantes, cuentan con los recursos, pero quizá no lo tienen disponible todo el día, ¿sí? Entonces, una herramienta que por ahí puede ser necesaria es grabar la videollamada. El estudiante quizá contaba con el recurso, pero no lo tenía disponible porque el papá, la mamá o el hermano o quien sea necesitaba la computadora a la misma hora que estamos realizando nosotros nuestra videollamada. Entonces, son algunos de los tips que podemos tener en cuenta para realizar la selección justamente de las herramientas de las cuales estamos hablando. Bueno, finalmente y como conclusión, cualquier información que podamos dar hoy acerca de estas aplicaciones, como puede ser que Zoom nos ofrece 40 minutos de videollamada, y quizá a nosotros nos alcanza con eso. Recordemos que tanto Zoom como cualquiera de las empresas privadas que estuvimos nombrando previamente van a requerir que nosotros ingresemos un usuario y contraseña. ¿Sí? Podemos validar algunas a través de los correos electrónicos, pero bueno, como les digo, cualquier información acerca de cada aplicación específica, no nos olvidemos que estas empresas privadas están trabajando en el día a día a fin de ofrecer un servicio mejor que la competencia. Entonces, hablar de los 40 minutos que nos permite una videoconferencia a través de Zoom, quizá de acá a una semana ya estemos hablando de 80 minutos, bien, por decir algún número al azar. En WhatsApp ya lo vimos también, de que hasta hace unos días era para 4 participantes una videollamada, hoy es para 8 participantes, requiere de la actualización de la versión más nueva de WhatsApp. Y bueno, cada empresa va a evolucionar a medida que le haga falta. Nosotros consideramos que el software libre siempre de alguna forma va a ser un poco más beneficioso. En este caso, Jitsi Meet nos permite un sinfín de participantes siempre que el servidor lo permita.
Entonces, si nosotros encontramos que algún software libre se adapta a lo que necesitamos nosotros, porque no olvidemos que por ahí pensar en Meet, que es una herramienta de Google que nos permite a nosotros acceder siempre a la misma aula, está dentro de lo que es el paquete Classroom. Classroom en realidad es un aula virtual donde nosotros vamos creando nuestras clases, vamos asignando nuestras tareas. Podemos crear un vínculo permanente para realizar nuestras videollamadas en un horario específico, o bien ir cambiándolo como nosotros nos parezca. Entonces, está todo asociado a la misma cuenta de correo electrónico y por ahí, como institución, puede ser algo ventajoso. Entonces, pensar solamente en videollamadas o pensar ya en paquetes, todo esto va a devenir de alguna forma de todo lo que hemos hablado durante esta charla, que tiene que ver con el diagnóstico previo, los acuerdos institucionales, la planificación, las actividades que vamos a desarrollar y bueno, todo lo que hemos visto en esta conferencia. Yo no puedo seguir hablando mucho tiempo más, aquí tengo hasta 30 minutos me han pedido. Les agradezco mucho la atención. Quiero saludarlos a todos. Consejo Profesional de Ciencias de la Educación de La Rioja. Muchísimas gracias por esta participación. Y bueno, seguimos aquí para poder asesorar y para poder brindarles algún acompañamiento si se quiere. Muchísimas gracias y saludos a todos. Buenas tardes.